Bienvenido a Living on Time. Soy Arantxa Selhorn y aquí estamos para hablar de relojes. Y yo soy Achanera Mendicua y en este episodio venimos a hablarte de una de las complicaciones más espectaculares y menos conocidas en la alta relojería y son los relojes retrógrados. En el episodio de hoy vamos a explicaros y vais a descubrir qué hace tan especial esta complicación de relojes retrógrados. Vamos a conocer un poco más su historia, lo mejor de todo. No solamente eso, sino que no nos vamos a limitar a definiros. Vamos a llevaros con nosotras a Watches and Wonders 2025 y os vamos a mostrar las 5 piezas retrógradas que hemos visto que más nos han encantado. Desde Patek Philippe, desde su elegancia y constante gran nivel, a cosas más innovadoras como por ejemplo Chrono Swiss o a un reloj que literalmente suspende el tiempo con Hermès. Claro que sí. Entonces, también vamos a hablar en nuestra sección de relojes especiales de el Bon Mercier Riviera Chronograph Flyback, que esto también es muy importante y tiene algo que ver. Ya lo descubrirás. ¡Arrancamos! Lo primero es que no te eches para atrás cuando estamos hablando de retrógrados. Yo sé que parece una cosa muy difícil, parece muy compleja, pero es más simple de lo que piensas. Y te prometo además que te va a fascinar. Sobre todo porque los relojes retrógrados eran relojes solamente los hacían las altas casas de alta gama, porque era una complicación bastante específica y cada vez más se animan más casas relojeras a hacer esta complicación y cada vez la vemos más y en otras palabras, que está de moda la retrógrado y te lo vamos a venir a contar en Living on Time. Como siempre, este es un espacio para que aprendas, para que preguntes absolutamente todo y un espacio seguro para opinar, derchar, quejar, de todo. Lo que quieras hacer con los relojes, aquí somos los pesados de los relojes que nos encanta hablar de eso sin parar. Así que síganos en nuestras cuentas de Instagram, Facebook, TikTok como Living on Time Now y suscríbete, coméntanos qué relojes te gustaría ver, qué complicaciones te gustaría ver y te resolveremos todas las preguntas. ¿Y de qué te gustaría que hablara? ¿Verdad? Que habláramos en nuestros próximos episodios. Pues esto es todo para vosotros. Esto es, sobre todo, para ti que te encantan los relojes pero no sabes mucho y no sabes por dónde empezar, Living on Time es el sitio por donde empezar. Y si te encantan los relojes, sabes muchísimo, pero también quieres desbloquear nuevos niveles de sabiduría, también Living on Time te lo vamos a traer. Como siempre digo yo, nunca es suficiente. Claro que sí. Ahora, vamos al lío con los relojes que desafían la forma circular del tiempo. Por favor, ¿me podrías decir qué es un reloj retrógrado? Un reloj retrógrado, antes de meternos en los nuevos relojes del 2025, vamos a explicar de qué se trata eso. Los relojes convencionales, en las manecillas dan la vuelta en 360 grados, hasta ahorita. Y los relojes retrógrados, la manecilla solamente da hace 180 grados, o sea, un semicírculo o la forma de un arco, y vuelve a su punto de partida para empezar de nuevo. Es como si estuvieras conduciendo por una carretera, llegas al final y en vez de dar la vuelta y volver por donde has venido, como si hubiera una máquina del tiempo que te lleva de inmediato al punto inicial. Entonces, desde un punto de vista visible es súper hipnótico, pero desde un punto de vista técnico es muy complejo. Además que tienes que tener en cuenta no solamente muelles y todo lo que viene de la complicación, pero eso lo veremos más tarde. Esta complicación retrógrada, lo más guay que tiene es que se puede aplicar a muchísimos. Cada forma de tiempo se puede mostrar de forma retrógrada. Horas, minutos, días de la semana, reserva de marcha, incluso segundos, se puede poner en esta complicación. Y aunque visualmente es completamente un espectáculo, lo realmente impresionante, como habíamos dicho, está en su interior. Conseguir que este movimiento avance y vuelva de manera instantánea es un desafío mecánico, principalmente porque tiene 2 obstáculos. Y es que, primero, muelles, levas, hacer que la aguja regrese instantáneamente a su posición inicial. Y segundo, hay que asegurarnos de que este salto tan brusco que da no afecta al resto del reloj. Es decir, como hacer una pequeña atmósfera para poder mostrar esta complicación. Es bastante... Es como un saltador de garrocha o de pértiga que tiene que volver. Imagínate que en vez de hacer un salto hacia adelante, hace un salto hacia atrás, pero tiene que caer en el mismo sitio y sin afectar a todos los demás jugadores que tiene alrededor.
Estos relojes con indicaciones retrógradas suelen ser bastante más valiosos. Yo te vi dando vueltas y decías un poco más de gama, un poco así. ¿Estamos hablando de más caro o menos caro? Háblate, ¿por qué? Tiene que ver mucho con los desafíos que os estoy diciendo. Primero, los materiales. Si estás haciendo cada rato así y volviendo, esto al final supone un estrés mecánico. Entonces, los materiales que tienen que utilizarse tienen que ser de primera calidad. Y segundo, esta complicación tiene que ser súper específica, tiene que haber un relojero que haga específicamente y es súper cuadrimetrado. O sea, es eso. Sí, Sobre sobre todo todo, con... ¿qué es lo que pasa? Que el arte relojero es algo que ha pasado, sobre todo en Suiza, de generación en generación. Estas generaciones han ido aprendiendo de los anteriores cómo hacerlo. Y para hacer un montaje de un mecanismo retrógrado necesitas un relojero especialista en relojes mecánicos retrógrados. Estas generaciones se han ido perdiendo con el tiempo porque, bueno, porque no trabajan en relojería o porque se ha mecanizado también, se ha hecho de forma más automatizada otro tipo de mecanismos. Entonces eso es lo que hace que sea mucho más artesanal y sea también más valioso. Pero, ¿cómo nace esto del reloj retrógrado? Porque El reloj retrógrado, fíjate, nace en el siglo XVIII. Más o menos, quien tiene primero documentado esto es Abraham Louis Breguet. En el siglo XVIII, ten en cuenta que los relojes que se hacían eran relojes que estaban destinados a príncipes, a reyes, a condesas, marqueses, princesas, reinas, etcétera, para ellos y para regalar a otros reyes, princesas, reyes, etcétera. entonces, claro, también hay que ser un Claro, poco extravagante, ¿no? hay que ser un poco extravagante y el relojero tenía la presión encima de inventarse otra forma de hacer micromecánica y mostrar el tiempo de formas como más elocuentes o como más sorprendentes. Entonces, Abraham Louis Breguet fue uno de los primeros en utilizar mecanismos retrógrados, pero para hacer ecuaciones del tiempo, mediciones astrológicas, ese tipo de relojes. Y no fue sino hasta principios del siglo XX cuando empiezan a meterse este tipo de mecanismos en relojes de pulsera, en marcas como Vacheron Constantin o Patek Philippe. Por ejemplo, el Vacheron Constantin Mercator, que fue lanzado en los años 90, es un ejemplo súper icónico porque además tiene dos agujas retrógradas que recorren hemisferios en forma de mapamundi. Es algo muy curioso de ver. Lo interesante además también es cómo cada casa relojera puede interpretar esta complicación a su propia manera. Algunos optan por algo más elegante y clásico, o incluso otros por diseños más atrevidos, pero todas compartiendo ese desafío técnico que vaya contra natura. Del movimiento continuo y circular a lo que caracteriza la relojería, a de repente Un retroceso, sí. Incluso tengo entendido que la mención de mecanismos retrógrados también tiene que ver con el paso de los planetas y de los satélites cuando empiezan a girar o a moverse en contra de su eje o hacia el oeste, que no hacia el este, como es el movimiento retrógrado de Venus, de Mercurio, de cualquiera más. otra cosa que ha evolucionado muchísimo es la accesibilidad. Estamos hablando antes, reyes, monarquía, alta gama. Es que cada vez estamos viendo más marcas que están metiéndose un poco las patas más en el barro y haciendo piezas con esta complicación mucho más accesibles. Por ejemplo, marcas como Oris. Sí, el BC4 Retrograde Day, que ese reloj está alrededor de los $2.500, es accesible. También está Maurice Lacroix, que usa el movimiento retrógrado en muchos de sus relojes. Aquí está el Masterpiece Triple Retrograde. Este reloj cuesta $6.500. O por ejemplo el Seiko Prestige Craftman 110 aniversario con la esfera laca Urushi que estaba sobre los $1.900. Sí, sí, entonces muchas marcas han incorporado esta complicación a algunos de sus modelos y están llegando a un público más amplio. Es una forma de democratizar un poco más el lujo y todos podemos tener un poco de mecanismo retrógrado. Eso es un poco, un poco esa esencia de las grandes casas suizas. Sí. Lo que lo ha cambiado y nos sigue encantando es ver ese mecanismo. Es que es espectacular ver cómo de la manecilla va así y de repente... Ahorita en 2025 estamos viviendo un nuevo renacimiento del retrógrado, que aunque siempre ha estado en los catálogos, ahorita este año lo estás viendo no solamente en calendarios perpetuos, sino también en relojes que son un poco más atrevidos a la hora de utilizarlos. Y aquí vamos a habbar ¿No hagas spoiler? No,
No voy a hacer spoiler. Vamos a hacer nuestros top 5 relojes retrógrados de 2025. Y empezamos con nada más y nada menos, nadie más ni nada menos que Patek Philippe con el 6150G, 5159G, 001, 6159G001, calendario perpetuo retrógrado. Lo que nombre de sucede apellido. es que Patek Philippe tiene todas sus referencias en números y esto puede parecer complicado. Fíjate que el 6159 G001 no es enteramente nuevo, viene del 5159 que desapareció del catálogo en 2020 y también del 5160 500G. Pero lo que hace especial al 6159 G001 es que tiene la esfera en un zafiro, en un cristal de zafiro, puedes ver puedes ver el mecanismo por la esfera también, cómo se mueve este retrógrado también, y está como hecho en un degradado gris metalizado. Está bastante bien logrado y es una forma de darle como un toque muy moderno. Ya no tiene la decoración oficial que tenía en este tipo de calendarios perpetuos retrógrados, sino que tiene la Club de París, que son como pequeñas pirámides, que es un signo como muy identitario de Patek Philippe. Pues tiene un calibre 26330 SQR que este movimiento es automático y tiene una masa oscilante de oro de 21 quilates. Ofrece además entre 35 y 45 horas de reserva de marcha, lo cual... A mí lo que me fascina de este Patek es que consigue equilibrar perfectamente la tradición con la innovación. Por un lado tienes esta complicación tan clásica del calendario perpetuo con fecha retrógrada y por otro una esfera de zafiro y que vislumbra parte del mecanismo. Son dos marcos que al final se logran converger perfectamente en esta pieza. Sí, también están muy bien las esferas lunares. Las esferas lunares están hechas con un efecto galvanizado para hacerlas todavía más realistas, que es, digamos, la tendencia que hay ahora, que cuando veas las esferas lunares te parezcan bastante reales. La correa también es muy interesante, está hecha de un material compuesto en textil y tiene como color negro, es muy sofisticada, es muy elegante, como corresponde a Patek Philippe. Y el precio también es bastante Patek Philippe, que son $118,000 americanos. Bueno, es una inversión considerable teniendo en cuenta que estás tomando una de las complicaciones de la alta relojería con uno de los mayores nombres de la alta relojería. Vale, ya le preguntaremos a nuestro público si están de acuerdo con esto. 2. El Royal Dubí Excalibur calendario B retrógrado, porque uno no era suficiente. No, no era suficiente. Eso sucede mucho con Roger Dubuis. El Roger Dubuis Excalibur calendario birretrógrado es espectacular en el diseño, pero también en su complicación. Es una pieza que nació para celebrar el 30 aniversario de la marca. Y esta marca patentó su propio mecanismo retrógrado en 1989. Esto a mí me parece muy importante porque en 1989, cuando se creó la marca, había marcas que tenían muchísimo más recorrido que Roger Dubuis y ellos siempre han sido bastante atrevidos. Y lo puedes ver incluso hasta en esta esfera, que es una esfera que parece clásica. Mide 40 milímetros, el reloj está hecho en oro rosa, 10 quilates. de 18 quilates, sí, tiene cristal de zafiro atrás con un efecto reflectante, tiene nácar, que es algo muy típico. Bueno, y resistencia al agua de 10 bares, que son como 100 metros. Sí, son 100 metros, que es mucho para hacer un reloj Tan complicado. Sí, con estas complicaciones mecánicas, sí. También es importante que los marcadores están recubiertos con superluminova para poder tener mejor legibilidad. Y mira, Roger Dubuis fue el primero en combinar oro rosa y nácar, algo que después todas las marcas prácticamente copiaron porque se convirtió en una tendencia súper importante. A mí lo que más me gusta es esto, como utiliza literalmente una complicación de birretrógrado, algo súper clásico, y literalmente coge la complicación y la viste del siglo XXI. Es que es así el reloj. Sí, es bastante moderno y no es tan ambicioso. Otra de las cosas muy importantes es el mecanismo. El mecanismo de este reloj tiene punzón de Ginebra, porque el punzón de Genève, que es el certificado de calidad más importante que puede tener una casa suiza de relojería, esto lo tiene Roger Dubuis, no muchas casas pueden acceder a esto. Entonces, este mecanismo
que es automático y está manufacturado dentro de la manufactura de Roger Dubuis, o sea, está hecho en casa. Años. Claro, no podía salir con otra cosa. Es muy importante también la inscripción que tiene en la parte de atrás del reloj. En la más oscilante tiene una inscripción que dice: este es un reloj de hoy, inspirado pero no limitado al pasado, proyectado hacia un futuro que nos pertenece. ¿Qué estaba pensando la gente de Roger Dubuis en ese momento? Estaba compitiendo y todos los días tendrías miedo de no lograrlo, porque todas esas marcas que sí tenían muchísima trayectoria, estaban compitiendo igual que tú y tú tenías que demostrar que tú sabías tanta relojería como ellos o más. Quizás tengas que demostrar más. Entonces, ¿el pasado es importante para los cofundadores de Roger Dubuis? Sí, y aquí lo celebran con un mecanismo retrógrado. Sin embargo, no van a ser esclavos de ese pasado. El futuro les pertenece. A mí eso me parece súper importante y es una reflexión que nos deberíamos llevar todos. Ahora, de tercer lugar, ¿qué teníamos? Chrono Swiss One Pulsant. Sí, el Chrono Swiss One Pulsant. ¿Cómo se le pone? El Pulse One Sun. Lo has dicho al revés. El Chrono Swiss Pulse One Sun. Es un reloj que marca el comienzo de una nueva era en Chrono Swiss. A mí esto me pareció también muy importante en Watches and Wonders. Ellos al principio sacaron el Blue antes de llegar a la feria y en la feria sacaron la versión Sand, que es una esfera como marrón clara, como con un efecto arenado. Ya, estamos hablando de una caja de 41 milímetros de titanio grado 5 y con un brazalete completamente integrado, que lo lograron súper bien. Sí, es uno de los, ahorita que está de moda, el brazalete integrado. Este es uno de los brazaletes mejor integrados, más fluidos que hemos encontrado allí. Tiene un movimiento de manufactura de calibre 6000. 6001, pero no es un movimiento de manufactura enteramente, porque ellos hicieron una colaboración con la Juperré. Y la Juperré es una empresa que se dedica a desarrollar mecanismos para grandes casas y para relojes muy importantes. La Juperré hizo en colaboración con Chrono Swiss para poder lograr este mecanismo retrógrado, porque además es tan exigente que indica cada 30 segundos, o sea, indica de forma retrógrada segundos. Y para eso, además, este mecanismo tiene 55 horas de reserva de marcha. Eso no cualquiera lo puede lograr. A mí lo que más me ha gustado de este reloj es cómo Chrono Swiss lo ha presentado, sabiendo que estaba tomando un paso más, innovando dentro de lo que es esta marca independiente y no dejó atrás su ADN. Era muy propio de él. Sí, por ejemplo, tienes la corona en forma de cebolla, que es el típico símbolo de identidad de la casa, pero el hecho de que tenga ese brazalete integrado ya lo pone como súper modernoso, esta esfera que es muy particular desde un punto de vista decorativo, pero sobre todo que tienes un mecanismo retrógrado que te está indicando cada 30 segundos. A mí me parece fascinante. ¿Cuánto cuesta? Unos $12.800. No es precisamente barato, pero va completamente acorde con el nivel de reloj que estamos presentando, ¿no? Sí, definitivamente. Tienes muchas cosas. Primero, es titanio. Segundo, es un movimiento de manufactura con una manufactura muy importante. Y luego está editado, o sea, es una edición especial de solamente 100 relojes. Es muy exclusivo. Es algo que me parece muy importante por parte de Chrono Swiss también es su sistema para reservar este tipo de piezas. A mí me parece algo que habla mucho de la marca, tomando en cuenta que así evitan que los precios suban en el segundo mercado y se aseguran que quienes de verdad ponen las manos en un Chrono Swiss son legítimos. Las personas de interés. Cuarto puesto en nuestro top 5. Es un reloj que no solo incluye una complicación retrógrada, sino que le eleva un concepto filosófico. Y es que estamos hablando de el Hermès Arceau Le Temps Suspendu. A mí me da un montón de miedo hablar en francés, pero aquí me pongo yo. El Arceau es un modelo que diseñó Henri Dorigny, que es un diseñador muy importante dentro de la casa Hermès, y en 2011 desarrollaron este movimiento que se llama Le Temps Suspendu. Le Temps Suspendu es un reloj que tú ves que da la hora desde una forma tradicional, o sea, con una manecilla que da la vuelta a 360 grados, o al menos eso es lo que te parece. Pero en realidad a las 8 vas a encontrar, a las 8 de toda la esfera, vas a encontrar un botón para activar el modo Le Temps Suspendu. ¿Eso qué significa?
que cuando estés con un ser querido o cuando estás haciendo algo que te encanta y quieres agarrar y literalmente suspender el tiempo, olvidarte de que el tiempo esté pasando, vas a activar este botón y entonces el reloj se va a poner en modo retrógrado y va a llevar las dos manecillas a un tiempo imposible, que son las dos manecillas casi a las 12, pero no superpuestas. Eso es un tiempo que no existe. Es algo mágico dentro de Hermes. Entonces, combina, en el caso de este del 2025, combina tres tipos de mecanismos. El mecanismo normal que estás viendo, el mecanismo retrógrado para poder llevarlos a ese tiempo imposible cuando le pones el temps suspendu, y además tienes una indicación de día a la derecha, abajo tienes una indicación de día en un arco retrógrado. A mí me parece que es un reloj que técnicamente está sobrepasando los desafíos. O sea, es una obra maestra con respecto a los mecanismos. Literalmente estás suspendiendo el tiempo y es por eso que ganó el premio al mejor reloj masculino del Grand Prix d'Horlogerie Sí, del año de su lanzamiento. Sí, del año 2011. Esto fue muy importante, esto fue un hito en la marca. Fíjate que esta vez también están presentando una esfera de cristal de zafiro para que puedas apreciar parte del mecanismo. Ya vemos que esto es una gran tendencia este año. Hermes no ha publicado el precio oficial. Eso que viene a mi cumpleaños y bueno. Sí, no ha publicado el precio oficial, también puede deberse a que están midiendo la demanda o De a los el tema de los aranceles, sí. Pero te pongo aquí una propuesta entre tú y yo. ¿Te atreverías a calcular cuánto cuesta esta pieza? Así viéndola aquí entre nosotros dos, dejadnos en los comentarios a ver cuánto crees que vale esta pieza tan complicada y tan compleja. Bueno, y ahorita el número 5. Mi favorito. Nosotros normalmente no ponemos dos relojes de la misma casa, pero esta vez lo tuvimos que hacer porque también tiene un mecanismo retrógrado de una forma escondida. Y es que es el Hermes Code Le Temps Suspendu. El Hermes Code Le Temps Suspendu, el Hermes Code se lanzó el año pasado, tiene la forma cuadrada con una redonda, es muy modernoso, pero a la vez vintage, es muy bonito, pero este año lo lanzaron con el mecanismo Le Temps Suspendu. Sobre todo es un diseño, el diseño cut es algo que no te esperas. En el primer momento que lo vimos es muy clásico y al mismo tiempo es muy rompedor. A mí me gusta mucho este... Sí, este año en vez de ser 36 milímetros se fueron a el tamaño de moda, que es el 39 milímetros, pero no solamente es eso, sino que utiliza el mecanismo retrógrado de una forma muy especial. Y es que tiene un pequeño secundero en la parte de abajo y ese pequeño secundero en lugar, lo que tiene es un mecanismo retrógrado que también está en un segundo plano. Y entonces cuando tú activas le temps suspendu, ¿verdad? Y él sigue en un segundo plano midiendo el tiempo, tú lo que vas a ver es el secundero yendo de forma en contra de las agujas del reloj. O sea, va a ir de forma inversa. Y así tú te puedes dar cuenta que el tiempo que te está mostrando es imposible y que tienes que dejar de ver el tiempo porque tienes que disfrutar de lo que estás viviendo. A mí me encanta, creo que eso es lo que más me encanta de estos dos modelos, es todo el tema de Le Temps Suspendu, cómo llevan un concepto tan filosófico y tan... O sea, el rollo zen, disfrutar el tiempo. Tan romántico. A mí me parece súper romántico, tan romántico de suspender el tiempo, de llevarlo a otro concepto de que el reloj no es solamente para ver la hora y siempre te lo están recordando, pero es que aquí te lo han gritado a la cara. Sí. No hacemos relojes solo para darte la hora. Aquí tenemos algo que decir. Sí. Tenemos algo que declarar y a mí es que me han parecido, o sea, una y es que te liberes de la tiranía de medir el tiempo. A mí me parece que sí, que es una gran enseñanza que nos deja Hermes también. A mí me ha parecido mi favorito porque no solamente que el diseño no tiene nada que desear, ni los colores, es que yo amo este reloj. Tienes una complicación, o sea, mecánicamente una preciosidad. El diseño, una preciosidad. Hasta tiene mensaje, como para no quererlo. Sí, tiene historia, tiene rollo, Tiene todo. Tiene zen. Y como su hermano... Claro que sí. Hasta aquí. ¿Te ha gustado pasar por los nuevos relojes que tienen el antiguo mecanismo retrógrado, pero que tienen ese look nuevo? Déjanoslo saber en los comentarios. Ahora, nuestra sección de... relojes especiales. Sí, claro que sí. Con el Baume Mercier Riviera Cronógrafo Flyback. Sí, ahora, a pesar de que parece que nos estamos yendo del terreno de los retrógrados, vas a ver cómo cuando hablemos de la complicación flyback, te vas a dar cuenta que tienen algo en común.
Este es el Bon Mercier Riviera cronógrafo flyback. Se me estaba enredando todo. Fíjate que tiene una estética súper vintage. Se parece un poco a los años 50 y tal, pero en realidad esta referencia ha salido para celebrar su nacimiento. Y es que el Riviera nació en 1973. Está limitado a 73 piezas, un guiño, ¿eh? 73 piezas. Este reloj tiene 41 milímetros, que me parece un tamaño bastante bueno para hacer un cronógrafo y poder tener esta visión y esta complicación. A mí me parece que en el momento que lo ves, lo primero que piensas es voy a pasar una tarde en el country club y me parece que es algo súper elegante. Es como elegante, pero a la misma vez relajado. Fíjate en el secundero a las 9, tiene además las manecillas en un azul súper intenso, que también está en la aguja trotadora de los segundos. Tiene la letra Phi de Bon Mercier haciendo contrapeso allí. Es realmente un diseño en el que se han esmerado muchísimo. Además, tienen el taquímetro y el telémetro en la esfera, digamos, confundiéndose un poco, pero creando un diseño técnico que parece como un boceto más avanzado. A mí me gusta mucho cómo se ha posicionado Bon Mercier este año en esta categoría de relojes deportivos de lujo con brazalete integrado. Es un segmento que normalmente ha sido dominado por Audemars Piguet Royal Oak, el Vacheron Constantin Overseas, el Perregaux Laureato y, por supuesto, precios muchísimo más elevados a este que presenta Bon Mercier. Pero no todo el mundo sabe que el Riviera original salió en 1973, que solamente un año después de que salió el Royal Oak. Oh. O sea, prácticamente es hermano de todos ellos. Ha salido al mismo tiempo. Lo que pasa es que esta edición limitada combina este ADN deportivo con esos elementos vintage de años 50 y hace un híbrido muy interesante. Hemos visto el Riviera en muchas ocasiones. Y en además, tiene el movimiento automático, pero con función flyback. ¿Qué es la función flyback en un cronógrafo? Exacto. Cuéntanos, además, ¿qué relación tiene el flyback con los retrógrados? Bueno, fíjate, el retrógrado se pone de un solo salto en la cuenta inicial. Y en el flyback, tú cuando terminas de hacer un conteo con el cronógrafo, porque tú cuentas cómo llega un punto A al B con un cronógrafo, cuando lo detienes, tienes la función flyback, que es para ponerlo a 0 en un solo botón. Entonces, claro, es la aguja saltando otra vez. Al final sí, son primos hermanos. Tienes que tener una casa relojera muy buena, tienes que tener unos materiales de primera y unos relojeros con mucha garantía. Sí. Si estás pensando en hacerte con alguno de esos Riviera Chronograph Flyback o cualquiera de esas colecciones de Bon Mercier, yo te puedo recomendar a AG Joyerías. Y es que AG Joyerías nació en los años 50 de una familia que se enfocó, sobre todo, en hacer un lugar de confianza para joyas y relojes. Pero también, o sea, aparte de venir de la tradición, también hay que explorar nuevas tendencias. Estamos hablando de Bon Mercier, Rolex, Tudor, también marcas como Bulgari, Montblanc, Zenith, Omega, Longines, Norquain, Arnold & Son, Tag Heuer, Gucci o incluso Bovet. Bovet, que además es una gama muy alta, es altísima relojería. Pero, ¿por qué podrías confiar en Joyerías AG? Bueno, primero porque lleva muchísimos años, es un ambiente completamente familiar. Y segundo, porque tienen una vinculación muy grande con las marcas que representan. Entonces, también se mantienen en esta nueva generación, se mantienen muy actualizados con respecto a las novedades, están en las ferias, están completamente vinculados con las marcas. Y sobre todo que son personas que vinculados y que toman participación es decir, son personas que se han dedicado a forjar una relación con el cliente de forma que comprar las joyas, comprar los relojes, todo lo que viene siendo el mantenimiento, son personas que no solamente tienen la capacidad sino que te dan este ambiente de confianza en el que hacen de verdad el proceso de darte este regalo, por así decirlo, Sí. muchísimo más. Bueno, es muy importante. Es muy importante también que ellos establecen una relación con el cliente para poder acertar mucho mejor en sus gustos, en sus tendencias, en su intención, si es un regalo, si es para ellos, el presupuesto. Lo puedes conseguir aquí en el enlace que dejamos en la descripción del video, www.agjoyerías.com. Allí lo encontrarás, puedes encontrar lo que acabamos de hablar de Bon Mercier, pero también de las otras marcas de las que tiene AG Joyería. Y bueno, si eres un apasionado de los relojes como somos nosotras, te invitamos obviamente a leer o incluso ver un poco sobre nuestras revistas On Time Magazine y Velvet Magazine, que son
nuestro pequeño rincón en el mundo en el que nos podemos sentar con un café, una copa de vino, una tarde que haga bueno, a ver el sol y poder enterarnos de lo último y lo más, estar en primera fila en todo lo que viene siendo el mundo de los relojes. No solamente es eso, sino tener un análisis mucho más completo de los relojes, detallados de los relojes, incluso ver las tendencias. On Time es típica lectura para público masculino, mucho más centrado en micromecánica, en los últimos relojes, en cuáles son las tendencias y cuáles son las inspiraciones detrás de ellos. Y Velvet está enfocado en relojes femeninos, también en lifestyle, en tendencias, en joyerías y en relojes femeninos. Pero bueno, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que es un reloj retrógrado, hemos aprendido que de dónde viene esta complicación. Hemos hecho nuestro top 5 de relojes retrógrados 2025 pasando por Patek Philippe, Chrono Suisse, Rolex Gui, 2 veces Hermès y en nuestra sección de relojes especiales hemos pasado por el Baume Mercier Riviera Chronograph Freitag. Un reloj de esos que tú tienes que decir, tengo que saber de ellos para poder hacer del chulo en toda la cena. Claro que sí. Bueno, hasta ahora hemos terminado nuestro episodio de hoy. Te invitamos para el próximo. Suscríbete al canal. Y síganos en todas nuestras redes sociales que te vamos a mostrar sorpresas todos los días. Vale, hasta luego. Adiós.